y con el turno de conclusiones que me corresponde pues hacer a mí. Conclusiones que, claro, que serán incompletas seguramente porque han surgido muchos temas, muchos aspectos, muchas aportaciones que habrá que elaborar y que redactar de cara al texto que se presentará. De forma muy rápida, intentando tocar todo lo que ha salido a lo largo de este seminario, bueno, pues empezar, pues, lógicamente, por la ponencia inaugural de Borja Suara, que nos introduce muy bien en lo que es la carta y en la temática de la carta, ¿no? Yo creo que él fue muy claro en ese sentido, diciéndonos pues que tampoco tenían muy claro los expertos y las expertas qué es o qué tenían que hacer cuando se les encomienda la tarea de elaborar, de redactar esta Carta de Derechos Digitales. Lo que sí tenemos claro a estas alturas es que no se trata de crear quizás un elenco de nuevos derechos, sino de concretar los derechos fundamentales, los derechos constitucionales que ya tenemos reconocidos, que ya tenemos garantizados, pero a un nuevo entorno, un nuevo ámbito donde esos derechos sí que adolecen de garantías precisas y de garantías adecuadas. De hecho, en este sentido, pone de manifiesto el profesor Absuara que esos derechos que sí están enunciados en la Ley Orgánica 3/2018 les faltan esas garantías y de cara a dotarlos de esas garantías se elabora, se redacta la carta. Hace especial énfasis Absuara en un par de derechos. El derecho a la identidad, y ahí se abrió pues también, digamos, no debate, pero sí, bueno, pues un turno de intervenciones en cuanto a si está reconocido o no en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, pero que no, por supuesto, ni la Constitución española, ni siquiera él decía la Carta Universal de Derechos Humanos. A lo largo de algunas intervenciones que se fueron haciendo a la vez en el chat, habría que precisar que evidentemente la Constitución Española del 78 es una Constitución vieja, es una Constitución antigua, con lo cual evidentemente los padres constituyentes, los padres de la Constitución difícilmente podían imaginar una identidad digital, igual que no pudieron imaginar un derecho a la protección de datos personales, aunque sí previeron una futurible necesidad de limitar el uso de la informática para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Derecho a la identidad, ponen también especial énfasis en el derecho al pseudonimato, nos lo diferencia del derecho al anonimato y carga la importancia o hace incidir la importancia de este derecho y de su garantía en el poner fin o poner coto a la impunidad en el entorno digital. La lucha contra la impunidad en los ciberdelitos y también esto nos podría pues, llevar o nos podría reconducir a la desinformación cuando conduce a resultados delictivos. El derecho a la inteligencia artificial, porque nos diferencia o digamos que nos habla de el miedo o los riesgos que vemos en torno a la aplicación de la inteligencia artificial, pero él lo busca o le da un enfoque desde otra perspectiva, el derecho a la inteligencia artificial, afirmando las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial frente pues, a esa perspectiva de abusos, esa perspectiva netamente negativa que tienen las máquinas. Bueno, se abrió un pequeño debate, digamos, en torno a esa valoración general de la carta, de si la carta se queda corta, de si la carta debería ir mucho más allá. Bueno, lo que sí tenemos todos claro, todas claro, es que a medida que los derechos se vayan consolidando, los derechos se irán reconociendo, los derechos se irán garantizando, ¿no? Y la carta es un conjunto de directrices, de pautas, de orientaciones de cara a desarrollar y garantizar esos derechos, quizás cada uno a través de su correspondiente ley orgánica, como también se puso de manifiesto. En el primer bloque que se abrió a la deliberación, en la valoración general, nos quedaron claramente identificados dos problemas en cuanto a la naturaleza jurídica y los objetivos. La naturaleza jurídica, bueno, pues no tiene carácter normativo, es una naturaleza de una carta que no reconoce nuevos derechos, simplemente pretende establecer un ámbito, un contexto
un entorno donde garantizar o dar las pautas para garantizar efectivamente esos derechos, y en ese sentido tiene una naturaleza prescriptiva o descriptiva, como bien señaló Margarita. No es un instrumento normativo y sí considera la profesora Robles la necesidad de establecer cuál es la finalidad, de concretar cuál es la finalidad de la carta y los objetivos. Y lo dice claramente, para evitar confusiones. La estructura, y aquí me gustó mucho la apreciación que hace Margarita cuando nos dice qué derechos, ¿no? No hay que dejar derechos atrás y hay que reconocer o hay que integrar todos los derechos digitales. En materia de neutralidad a la red, digamos que se explayó, que concretó y diferenciando el derecho de acceso del derecho de acceso a la red del derecho a la neutralidad, ¿no? Son dos derechos claramente diferenciados y eso creo que debe quedar bastante bien concretado, bastante bien explicitado. En el segundo bloque, los derechos ante la inteligencia artificial y las garantías, la profesora a cargo de este bloque hizo especial incidencia en los procedimientos de toma de decisiones con las debidas garantías. Por lo tanto, la necesidad de conocer desde el inicio que la decisión será objeto de automatización total o parcial o en qué fases del procedimiento se aplicará. Los derechos del interesado en el procedimiento administrativo o la puesta de manifiesto del expediente son cuestiones complejas y cuestiones, digamos que preocupantes, igual que el acceso al código fuente. En materia de obtener una motivación comprensible, bueno, pues en este caso refiriéndose explícitamente al modelo o modelos algorítmicos, ¿no? Debería concretarse el contenido mínimo de la motivación. En materia de adopción de decisiones discrecionales, queda reservada a las personas, como bien sabemos, o como bien se dice, salvo que una norma con rango de ley permita decisiones automatizadas. Lo que se propone es añadir que se deberán establecer medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos de los interesados, ¿verdad? Ahí tenemos ese concepto de interés legítimo y también tendríamos el concepto de interesado, particularmente cuando hablamos de modelos algorítmicos de baja interpretabilidad. Aquí hizo especial énfasis y digamos que se detuvo bastante y nos lo dejó muy bien explicado, ¿no? Sobre todo porque teniendo en cuenta que estos modelos de baja interpretabilidad están ya presentes en la administración y en el sector público. Nos propone también la sustitución de la expresión derechos digitales por derechos y libertades porque la considera más adecuado, ¿no? Más englobador, más comprensivo. Al mismo tiempo, la necesidad de establecer un contenido mínimo de la evaluación de impacto y la necesidad de la publicidad activa de las evaluaciones de impacto individual y colectivo del sistema algorítmico, ¿no? Y aquí tenemos el reto de afrontar las evaluaciones de impacto colectivo del sistema algorítmico. En el tercer bloque, dedicado a la autonomía del humano, que nos presentó el profesor Lorenzo Cotino, se vuelve a tratar el derecho a la neutralidad, Internet libre y abierto. Se hace referencia a que es un derecho que ha sido tratado recientemente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que lo tenemos también consagrado en la Ley 2018. Digamos que se ha centrado más el debate en torno a las fakes, que yo prefiero hablar de desórdenes informativos, ¿no? También en el chat una participante hacía referencia, si no se trata más de un problema terminológico cuando hablamos de fakes, cuando hablamos de desinformación. Las garantías de las libertades de expresión e información, libertades fundamentales, artículo 20 de la Constitución, no son garantías que deban debilitarse y mucho menos que deban quebrarse en el entorno digital. Autoridades judiciales o autoridades independientes serán quienes tendrán que evaluar el cumplimiento de los principios constitucionales, el cumplimiento, obviamente, del elemento constitucional de la veracidad. Solo por ley se podrán imponer obligaciones a los medios y plataformas. La necesidad
de implementar los protocolos adecuados para garantizar los derechos en las plataformas, y estos protocolos tendrán que ser transparentes, igual que los órganos de autorregulación. Bueno, tenemos que saber cuándo la información es elaborada por máquinas, cuándo ha sido clasificada o priorizada por estar perfilada, incidencia en materia de verificación o retirada de contenidos. Tendrá que haber una autorización por el órgano, una autorización judicial previa, quiero decir, por tanto, la autoridad garante. La ley tendrá que imponer, deberá ser el instrumento que imponga a los prestadores la inclusión de sistemas de detección de contenidos ilegales, hablamos de filtrados, de bloqueos, en aras de la transparencia, obviamente, y las medidas tendrán que ser ratificadas o, si no, autorizadas judicialmente o a cargo de la autoridad independiente. Hacía hincapié también una especial incidencia, Lorenzo, en materia de mejorar la regulación del derecho de rectificación, porque la regulación de la ley del 84 se ha quedado corta, digamos que no resulta aplicable al entorno digital. Y también ponía en relación el derecho de rectificación con el olvido y la supresión. En materia de neurotecnologías, aquí seré muy breve, sobre todo partir de la prohibición del uso de las máquinas, del uso de la inteligencia artificial para controlar o alterar la voluntad o personalidad. Eh, Jorge, voy terminando, vamos pasados de tiempo, pero empecé muy tarde. Bueno, voy bastante rápido. En el siguiente bloque nos encontramos con la materia de libertad y privacidad. Bueno, aquí, como señaló Lorenzo, los dos profesores fueron bastante buenos con la carta, ¿no? Eh, bueno, el derecho a la identidad en el entorno digital, como puso de manifiesto el profesor Absuara, ¿verdad? Su relevancia, su importancia. El derecho al pseudonimato, que también se puso, ya lo manifesté o ya lo vengo recogiendo desde la intervención de Absuara. Aunque para los dos ponentes les parece sorprendente su inclusión porque no consideran que esté en peligro, ¿no? Y lo que sí ponen de manifiesto es que no queda claro el bien jurídico que se pretende proteger a través de este nuevo derecho, ¿no? Con lo cual, pues esto es un aspecto que tendremos que tener en cuenta. El derecho a no ser localizado y perfilado, y aquí hace incidencia en esa privacidad de grupo, que lo cual supone un importante avance en derechos digitales. Bueno, relacionan la necesidad de los apartados 3 a 5 del artículo 9, que sería aconsejable trasladarlos a este artículo 5, como bien expusieron en su turno de intervención. En cuanto al derecho a la herencia digital, bueno, la valoración monetaria de la herencia quizás sea lo más reseñable como propuesta de mejora de la Carta. En materia de libertad de expresión e información, valoran positivamente la ampliación de la legitimación pasiva en el derecho de rectificación a los usuarios prosumidores cuando se produzcan contenidos falsos o contenidos inveraces, ¿no? Lo volvemos a relacionar con el tema de la desinformación y de las fakes. ¿Cómo garantizar que no se ofrezca información personalizada basada en la navegación personal? Ahí tenemos un problema, ¿no? Ahí tenemos un punto en el que trabajar. Y respecto al artículo 19, la utilización de datos en el sector público y en el sector privado como bien de interés general, que nos conecta o que conecta la Carta con la Estrategia Europea de Datos de 2020. Es algo que se pone en valor, ¿no? Es alabada la promoción de programas de donantes de datos con fines de investigación y lo que sí es, digamos que común en toda la valoración que hacen los dos profesores del bloque de libertad y privacidad son reiteraciones normativas o digamos que incluso alguna discordancia con alguna previsión o alguna, bueno, pues falta de coordinación, podríamos decir, con la norma comunitaria, con el reglamento y con la ley orgánica 3/2018.
Y ya el último colectivo, el abordado por Francisca y por Gloria, equidad, colectivos, educación y salud, como bien decía Lorenzo cuando las presentaba, es un bloque muy amplio. La valoración general es buena, podríamos decir. Yo podría sintetizar que las precisiones o las propuestas que se hacen de mejora, muchas de ellas quedan circunscritas al léxico, al lenguaje que se utiliza, abogando por un lenguaje más inclusivo y eliminando en algunos casos algunos términos y en otros pues introduciendo, por ejemplo, identidad de género o sustituyendo unos verbos por otros porque, como digo, son más integradores y más garantistas, ¿no? Intentan poner al día la redacción de estos artículos, de este bloque, y muestra una gran sensibilidad las propuestas formuladas por las dos profesoras, ¿no? Están muy al tanto de las diferentes formas de discriminación y su valoración, sus propuestas, intentan no dejar a nadie al margen del disfrute de las garantías de los derechos digitales. Es muy importante el tema de la educación y la capacitación digital, como ellas han expuesto perfectamente y también se ha reflejado en la conversación del chat. Y en materia de salud, eh, hay que reforzar las garantías, reforzar las medidas para evitar la exclusión de los colectivos de riesgo, para que se pueda acceder de forma analógica. Hay que reforzar la elección diagnóstica con transparencia de algoritmos y cuando son utilizados con esta finalidad, ¿no? Garantizar el derecho de información del paciente, la autonomía del paciente, la prestación del consentimiento y las garantías adecuadas y necesarias para datos sensibles como son los datos de salud. Es importante la innovación que supone el artículo 22 en lo que se refiere en creación y acceso a la cultura digital, la previsión que hace del respeto a la identidad cultural de los pueblos, ¿no? En ese sentido, creo que es una carta que nos ofrece una visión global y una visión pues respetuosa con la multiculturalidad. Hacen hincapié también en la necesidad de más precisión en lo que se refiere a la protección y a la garantía de la propiedad intelectual. Pues hasta aquí el repaso, diríamos, a todas las intervenciones de los bloques. Gracias, Vilma, pero seguramente me he dejado pues muchas cosas, por eso ya pues pido de antemano disculpas a todos los participantes y pues yo termino aquí mi intervención. Le doy la